En el corazón del desierto egipcio, donde el sol se alza cada día con una intensidad que quema la memoria de los siglos, yace un lugar que fue construido para ser eterno. Y sin embargo, fue olvidado. Me encuentro caminando entre las arenas que cubren lo que una vez fue Aketatón, la ciudad del horizonte de Atón, erigida por Akenatón, el faraón que osó desafiar a todos los dioses de Egipto. Cada paso sobre estas piedras polvorientas es un recordatorio de la ambición de un hombre que quiso transformar la religión, el arte y la vida de todo un imperio, y que al final fue borrado de la historia por sus propios compatriotas. Aketatón no surgió por azar. En el año 1353 a.C., Akenatón, conocido antes como Amenhotep IV, emprendió un proyecto que cambiaría para siempre el rostro del Valle del Nilo. Abandonó Tebas, la ciudad de los dioses tradicionales, y levantó en medio de un terreno árido y desolado un lugar que reflejara su visión monoteísta, un espacio dedicado exclusivamente al dios Atón, el disco solar. Desde el principio, la planificación de la ciudad fue revolucionaria. A diferencia de las ciudades tradicionales con templos cerrados y avenidas serpenteantes, Aketatón fue trazada con precisión geométrica, avenidas rectas que se extendían hacia el horizonte, templos abiertos que recibían la luz del sol desde su nacimiento hasta su ocaso. Cada edificio, cada calle, cada plaza tenía un propósito: honrar al dios solar y reflejar la perfección de la creación divina a través de la arquitectura humana. La construcción fue rápida, pero meticulosa. Se levantaron palacios y templos, residencias para nobles y funcionarios, y un vasto complejo para la familia real. Cada estructura estaba adornada con relieves y esculturas que mostraban al faraón y a su esposa, Nefertiti, en gestos naturales, acariciando a sus hijos, saludando al dios del sol. Esta representación de la familia real rompía con el estilo rígido y estático que había dominado el arte egipcio durante siglos. La humanidad de los gobernantes reflejaba la nueva espiritualidad, un dios cercano, tangible, que iluminaba la vida cotidiana y requería devoción directa, sin intermediarios. Mientras camino entre los restos de lo que fue un gran palacio, no puedo evitar sentir el misterio que envuelve cada bloque de piedra. La ciudad fue diseñada para ser un símbolo de luz y perfección, pero también encierra secretos que los siglos se han encargado de enterrar. Algunos relieves muestran escenas que no se encuentran en ningún otro sitio. Figuras de sacerdotes en actitud de reverencia, símbolos solares en posiciones que podrían corresponder a alineaciones astronómicas precisas. ¿Era Aketatón también un observatorio sagrado? Intentó Akenatón codificar en sus calles y templos conocimientos que solo los iniciados podrían comprender. La vida en la ciudad, según los fragmentos de papiros y registros encontrados, estaba profundamente vinculada al culto solar. Los rituales diarios eran estrictos. Al amanecer, el faraón se presentaba ante Atón en un gran patio abierto, ofreciendo alabanzas que resonaban entre las paredes talladas. La sociedad misma giraba alrededor de la energía del sol. La economía, la administración, incluso la educación de los jóvenes nobles, estaba marcada por el calendario solar. Aketatón era, en esencia, un laboratorio de espiritualidad y gobierno, un experimento audaz que buscaba transformar la mente y el corazón de un pueblo entero. Sin embargo, la grandeza de Aketatón también fue su condena. La ruptura con la tradición egipcia generó enemigos poderosos: sacerdotes de Amón desplazados, nobles descontentos y funcionarios que veían en la nueva ciudad una amenaza para su poder. Akenatón gobernó con mano firme, pero también con una visión que pocos comprendían. Su reforma religiosa, aunque brillante, se enfrentó a una resistencia silenciosa y creciente. Los textos y esculturas de la época reflejan esta tensión. Un arte que busca la armonía divina, pero que a veces deja entrever figuras con expresiones de miedo o duda, como si los habitantes fueran conscientes de que la ciudad, por más brillante que fuera, estaba destinada a enfrentar la adversidad. El abandono de Tebas y la construcción de Aketatón representaron también un cambio logístico sin precedentes. Miles de trabajadores fueron movilizados,
no solo artesanos y escultores, sino también ingenieros, arquitectos y agricultores que debían garantizar que la ciudad fuera autosuficiente en medio del desierto. Canales de irrigación fueron construidos, huertos plantados y almacenes erigidos. Todo indicaba que Akenatón no solo buscaba un centro religioso, sino también una ciudad funcional, capaz de sostener a miles de habitantes durante generaciones. Cada piedra que se colocaba, cada relieve que se esculpía, tenía un propósito: unir lo divino con lo humano, la luz del Dios con la vida cotidiana de los mortales. Entre las casas y templos, la vida cotidiana de los ciudadanos parecía fascinante. Los textos indican que los habitantes podían asistir a ceremonias, participar en ofrendas y recibir educación en los misterios del sol. La ciudad brillaba no solo por su arquitectura, sino por la experiencia cultural y espiritual que ofrecía. El arte, los rituales y la planificación urbana formaban un sistema completo, casi experimental, donde cada elemento estaba pensado para mantener a la población en comunión constante con Atón. Pero la ambición de Akenatón tenía un precio. La concentración de poder en torno a su persona y a la nueva religión dejó al resto de Egipto vulnerable a tensiones políticas y sociales. Mientras caminamos entre los restos, se percibe la sensación de que Akenatón fue concebida para la eternidad, pero siempre estuvo al borde del olvido. Cada columna caída y cada muro erosionado por el viento parecen susurrar historias de grandeza y advertencia. Una ciudad que desafió milenios de tradición y que, pese a todo, fue construida para durar y destinada a desaparecer. Akenatón fue, sin duda, un experimento sin paralelo en la historia del antiguo Egipto. Una ciudad que unió arte, religión y gobierno en un solo diseño coherente, reflejando la visión única de un faraón que soñaba con una humanidad iluminada por un solo Dios. Caminando entre sus ruinas, uno comprende que el misterio de la ciudad no reside solo en su abandono, sino en la audacia de su concepción. Un lugar donde cada piedra, cada calle, cada templo, fue pensado para trascender el tiempo y acercar a los mortales a la divinidad solar. Y sin embargo, hoy Akenatón yace silenciosa, cubierta por la arena y el olvido, esperando a que los exploradores y arqueólogos descifren sus secretos. La ciudad nos habla desde el pasado, no con palabras, sino con la geometría de sus avenidas, la luz que alguna vez bañó sus templos y la perfección de un arte que buscaba reflejar la divinidad. Cada descubrimiento, cada relieve restaurado, nos acerca un poco más a entender no solo quién fue Akenatón, sino también cuál fue su visión de un mundo gobernado por la luz del sol y el poder del pensamiento humano. En el horizonte del Valle del Nilo, donde los templos de Tebas se elevaban como guardianes milenarios de la tradición, nació un hombre que cambiaría la historia de Egipto para siempre. Amenhotep, conocido más tarde como Akenatón, no era un faraón común. Desde sus primeros días en el trono, mostró una visión que desafiaba la fe, la política y las costumbres de todo un imperio. Su nacimiento, alrededor del año 1354 a.C., lo situó en un linaje real poderoso, pero también marcado por la influencia de los sacerdotes de Amón, quienes durante generaciones habían controlado gran parte de la riqueza y el poder del país. El joven faraón creció bajo la tutela de estos guardianes del templo, aprendiendo rituales antiguos, observando ceremonias solemnes y absorbiendo las narraciones de un mundo donde los dioses eran omnipresentes y sus órdenes incuestionables. Sin embargo, Akenatón no parecía destinado a aceptar ciegamente la autoridad de los sacerdotes ni a rendir homenaje a un panteón de divinidades que, en su visión, dividía la esencia de lo divino en múltiples fragmentos dispersos. Desde temprana edad experimentó una relación íntima con el sol naciente, Atón contemplando cómo su luz bañaba el río y los campos y percibiendo en ese fenómeno un poder absoluto y único que podía unir a Egipto bajo una sola verdad espiritual. Al ascender al trono, Akenatón implementó cambios radicales que sorprendieron incluso a los más cercanos a la corona. Su primera medida notable fue alterar la capital del imperio. Lejos de Tebas, donde los templos a Amón habían acumulado riqueza y autoridad durante siglos,
decidió construir una nueva ciudad, dedicada enteramente al dios Sol. Pero antes de levantar Aketatón, Akenatón comenzó con una transformación más profunda. La religión misma promulgó la adoración exclusiva de Atón, eliminando gradualmente el culto a los demás dioses y relegando a los sacerdotes tradicionales a un segundo plano. Su decreto no era solo espiritual, era político, económico y social. Con cada templo cerrado o convertido, con cada festividad de Amón eliminada, el poder del faraón aumentaba mientras la oposición crecía en silencio. El cambio religioso fue acompañando de un arte renovado que reflejaba su visión. Los relieves comenzaron a mostrar al faraón en posturas naturales, tocando a sus hijos caminando entre sus súbditos y proyectando la idea de que él no era solo un dios entre los hombres, sino un intermediario directo entre Atón y la humanidad. La escultura y la pintura de la época capturaron gestos humanos que antes estaban prohibidos: sonrisas, movimientos relajados, la fragilidad de la vida cotidiana. Esto no solo impresionó a quienes vivían bajo su reinado, sino que envió un mensaje claro. La divinidad podía ser comprendida, cercana, y su luz podía ser compartida sin intermediarios. Sin embargo, la transformación no estuvo exenta de resistencia. Los sacerdotes desplazados, acostumbrados a décadas de influencia, comenzaron a conspirar en las sombras. La nobleza, que veía amenazadas sus riquezas y su posición, murmuraba contra el faraón. Las crónicas de la época, aunque fragmentarias, sugieren que la corte estaba dividida. Unos apoyaban la visión de un dios único y omnipotente, mientras otros temían las repercusiones de abandonar siglos de tradición. Akenatón, consciente de los peligros, gobernó con una mezcla de autoridad absoluta y persuasión espiritual, utilizando el arte, la arquitectura y los rituales como instrumentos de poder y legitimación. Entre los misterios que rodean su reinado, destaca la forma en que Akenatón conceptualizó a Atón. El disco solar, representado con rayos que terminaban en manos humanas, no era solo un símbolo de luz, era un puente entre lo divino y lo mortal. Cada ritual, cada ofrenda, cada templo abierto estaba diseñado para recordar a los habitantes que la presencia de Atón era tangible y accesible. Algunos expertos arqueológicos sostienen que esta iconografía también podía contener códigos secretos, alineaciones astronómicas o principios geométricos que escapaban a la comprensión común, reflejando un conocimiento avanzado de astronomía y matemáticas sagradas. La narrativa de Akenatón también nos habla de su relación con la familia real, especialmente con Nefertiti, la reina cuyo rostro se convirtió en emblema de esta nueva era. Ella compartía su visión y participaba activamente en los rituales, ejerciendo influencia política y religiosa. Su presencia reforzaba la legitimidad del culto a Atón y proyectaba la idea de que la devoción y la autoridad podían estar compartidas dentro de la familia real. Juntos parecían invencibles, iluminando la historia con una imagen que buscaba la perfección. El sol como testigo, la familia como intermediaria y la ciudad como manifestación concreta de la divinidad. El reinado de Akenatón, aunque audaz, fue breve y complejo. La documentación arqueológica sugiere que durante su gobierno se produjeron tensiones internas y externas. Algunos historiadores especulan que la imposición de un monoteísmo estricto pudo haber generado hambrunas temporales o conflictos administrativos, mientras que la población de Tebas y otras ciudades tradicionales miraba con desconfianza estos cambios radicales. Aún así, la herencia de su visión perduró en los muros de Aketatón, en los relieves que mostraban el sol tocando cada rostro, en la planificación urbana que armonizaba la luz y la vida. En retrospectiva, Akenatón fue un visionario y un hereje, un líder que desafió la historia y la memoria de un imperio. Su desafío no fue solo espiritual, sino también cultural y artístico. Rompió paradigmas, trastocó estructuras de poder y dejó un legado que, aunque reprimido por sus sucesores, resurgió siglos después a través de la arqueología y el estudio de sus ciudades y templos. Cada descubrimiento en Aketatón nos permite comprender un poco más su audacia, su determinación
y la profunda intención que guió su reinado. Un intento de unir a Egipto bajo la luz de un solo Dios, de una sola verdad, de una única visión, que desafiaba milenios de tradición. Caminar por las ruinas de Aketatón es, por tanto, no solo recorrer una ciudad antigua, sino también explorar la mente de un faraón que soñó con el poder absoluto del sol, que desafió a los dioses antiguos y que, a través de su arte, arquitectura y reformas, buscó crear un mundo iluminado por la razón y la devoción directa. Su historia nos recuerda que el cambio, incluso en una civilización milenaria, puede surgir de la visión de un solo individuo, y que el misterio de su audacia sigue resonando en cada piedra caída, en cada columna derruida y en cada rastro de luz que aún toca las arenas del desierto. Akenatón no solo gobernó, cuestionó, transformó y dejó un legado que todavía desafía nuestra comprensión del antiguo Egipto. En su desafío encontramos la evidencia de que la historia no es lineal ni monótona. Está llena de visionarios que arriesgan todo por un ideal, de ciudades que surgen y desaparecen, y de misterios que esperan ser descifrados por aquellos que, siglos después, aún se atreven a caminar entre las ruinas y escuchar la voz del pasado. El amanecer sobre el desierto tiene algo de eterno. La luz se extiende con una calma que parece casi divina, iluminando el horizonte donde una vez se levantó una ciudad diseñada no solo por arquitectos, sino por una idea sagrada. En el corazón de ese horizonte, en el punto donde el sol toca por primera vez la tierra egipcia, Akenatón mandó a construir Aketatón, la ciudad del horizonte de Atón. Pero lo que hizo de aquel lugar algo más que una capital fue su diseño, su propósito, su geometría que parecía dictada por la misma luz del dios solar. Nada en Aketatón fue construido al azar. Cada avenida, cada templo, cada palacio respondía a una lógica que unía lo humano y lo divino. Los arqueólogos que excavaron sus ruinas siglos después encontraron un patrón que no se parecía a nada conocido en el antiguo Egipto. Mientras Tebas y Menfis eran ciudades que crecían de manera orgánica, Aketatón fue trazada con un propósito deliberado. Desde su fundación, se convirtió en una declaración de fe, una arquitectura que hablaba el lenguaje del sol. Los planos originales de la ciudad, tallados en estelas de piedra que aún hoy se conservan, muestran que Akenatón eligió el lugar personalmente. Según las inscripciones, el faraón declaró que aquel sitio era virgen, nunca antes habitado ni reclamado por otro dios. Allí, entre acantilados de piedra caliza, el sol nacía en un punto exacto del horizonte que marcaba la silueta de dos colinas. Ese espacio natural, una grieta abierta por milenios de erosión, formaba un símbolo perfecto. Un portal luminoso donde el sol emergía como si atravesara una puerta sagrada. Para Akenatón, aquel fenómeno era la manifestación visible de Atón. La ciudad debía alzarse justo frente a ese milagro diario. La avenida principal, conocida más tarde como el Camino del Sol, se extendía desde el norte hasta el sur, alineada con el curso del astro. A sus lados se distribuían templos abiertos, sin techos, para que la luz penetrara sin obstáculos. El más imponente de todos era el gran templo de Atón, un espacio inmenso con altares al aire libre y patios sucesivos que conducían hacia el santuario central. No había cámaras oscuras ni recintos ocultos, como en los templos tradicionales. Aquí, el misterio se encontraba a plena vista, en el resplandor del día. La arquitectura misma se convirtió en un acto de adoración. Cada piedra estaba dispuesta para recibir la luz del amanecer. Los templos menores, diseminados a lo largo de la ciudad, seguían el mismo principio. Los patios interiores estaban rodeados por pilares y columnas decoradas con jeroglíficos que glorificaban a Atón, y los altares se orientaban siempre hacia el este, esperando el primer rayo del sol. En esos momentos, la ciudad entera cobraba vida. Sacerdotes, escribas, nobles y trabajadores se reunían para rendir homenaje al disco solar. El silencio del desierto se quebraba con cánticos y plegarias que ascendían junto con la luz. En el centro de la ciudad, el Palacio Real dominaba el paisaje. Sus muros, cubiertos con pinturas de tonos vivos,
mostraban escenas de la familia real recibiendo los rayos de Atón, con el faraón y Nefertiti al frente, bendecidos por manos que descendían del cielo. Las residencias reales estaban conectadas por pasadizos y patios amplios que servían tanto para ceremonias como para encuentros administrativos. Incluso en los detalles más pequeños, una cornisa, un relieve, un patrón de baldosas, se percibe la intención de mantener la presencia de Atón en cada rincón. Los barrios circundantes, donde vivían artesanos, escribas y trabajadores, estaban organizados con una precisión que asombra a los arqueólogos modernos. Calles rectas, almacenes ordenados, talleres alineados con los vientos del desierto para facilitar la ventilación. El diseño urbano de Aketatón no era solo religioso, también era funcional, una síntesis entre espiritualidad y eficiencia. Las viviendas más humildes, aunque simples, reflejaban el mismo principio. La luz debía entrar. Ningún rincón debía quedar totalmente en sombra, porque el sol era la presencia divina constante. Al observar el trazado general de la ciudad, surge una pregunta inevitable. ¿Existía un código oculto detrás de esa planificación? Algunos investigadores han sugerido que el mapa de Aketatón podría haber seguido proporciones matemáticas sagradas, similares a las empleadas más tarde en los templos de otras culturas. La distancia entre los principales templos, las alineaciones con el horizonte y las colinas cercanas, parecen obedecer a un patrón intencionado. Hay quienes creen que la ciudad fue diseñada como un gigantesco reloj solar, capaz de marcar el paso de las estaciones y los solsticios. Si esto fuera cierto, Aketatón no solo habría sido una capital política, sino también un instrumento de medición cósmica. Las excavaciones modernas han revelado otro aspecto intrigante. Bajo la superficie de algunos templos, se encontraron cámaras y cimientos que no coinciden con los diseños visibles en la superficie. Estas estructuras subterráneas, aunque aún en estudio, podrían haber tenido un significado ritual. Algunos arqueólogos sugieren que servían como cámaras de purificación, donde los sacerdotes se preparaban antes de recibir la luz de Atón. Otros creen que eran espacios simbólicos que representaban el viaje del sol bajo la tierra durante la noche, una metáfora del renacimiento diario del astro. La topografía misma jugaba un papel esencial. Aketatón fue construida en una curva del Nilo, donde el río se aproximaba al desierto. Desde los templos principales, el agua era visible, reflejando el sol en un resplandor que se duplicaba sobre la superficie. De este modo, la ciudad parecía flotar entre dos horizontes, el real y el reflejado. Akenatón convirtió la geografía en teología, el paisaje en una extensión del pensamiento divino. No era simplemente una ciudad, era un mapa del cosmos trazado sobre la tierra. Caminar por los restos del gran templo hoy es recorrer la idea más ambiciosa de la arquitectura religiosa de su tiempo. Las columnas, talladas con motivos vegetales y solares, aún conservan fragmentos de pigmentos que hablan de un pasado colorido y vibrante. Se han encontrado restos de ofrendas, flores secas, vasijas de alabastro, fragmentos de pan petrificado, que muestran la vida activa de los rituales. Los arqueólogos han descubierto que las ofrendas eran colocadas de manera ordenada, siguiendo direcciones específicas, como si cada una representara una coordenada simbólica dentro del espacio sagrado. Nada era improvisado. Cada acto tenía un propósito y una orientación precisa hacia el dios del sol. La ciudad, sin embargo, no solo estaba compuesta por templos y palacios. Existían también zonas dedicadas a la administración, al comercio y a la producción artesanal. Los talleres de escultores de Amarna son célebres por las piezas encontradas en ellos, entre ellas el famoso busto de Nefertiti, hallado en el taller del maestro escultor Thutmose. Estas obras no eran simples objetos artísticos, eran expresiones teológicas talladas en piedra. El arte en Aketatón servía como vehículo de fe. Cada trazo, cada curva, era una oración visual dedicada al resplandor de Atón. Pero más allá de lo visible, Aketatón parecía contener un mensaje simbólico. Su disposición general recordaba la estructura del cuerpo humano, el norte como cabeza, el sur como pies,
y el gran templo como corazón. Algunos estudiosos interpretan esto como una metáfora del vínculo entre la ciudad y su creador. Akenatón habría querido construir una representación viva de sí mismo, una ciudad que respirara, que se moviera con el ritmo del sol y que reflejara la unión del cuerpo, el espíritu y la luz. En este sentido, Akenatón no era solo un homenaje al dios solar, sino también una proyección de la identidad del faraón. El simbolismo de la luz guiaba todas las actividades. En las primeras horas del día, cuando el sol emergía entre las colinas, la ciudad entera se transformaba. Los rayos del amanecer se alineaban con las avenidas principales, iluminando los templos y palacios en una secuencia precisa. Era un espectáculo calculado, un ritual de piedra y fuego. Durante unos minutos, el resplandor alcanzaba los altares más profundos y encendía el oro de las ofrendas. Aquel instante era el momento más sagrado, la comunión entre la creación humana y la energía divina. Sin embargo, el esplendor de Akenatón estaba destinado a ser efímero. La ciudad, tan meticulosamente planeada, fue abandonada pocas décadas después de su fundación. Pero en sus ruinas, en su simetría y en su silencio, todavía resuena la visión de Akenatón. Cada fragmento de piedra, cada inscripción desgastada por el viento, conserva la huella de una mente que quiso unir la ciencia del tiempo con la fe. Akenatón fue, y sigue siendo, una de las obras urbanas más enigmáticas de la historia, no solo por su belleza, sino por la pregunta que aún nos plantea. ¿Qué buscaba realmente Akenatón al diseñar su ciudad con tal precisión? ¿Era un intento de acercarse a los dioses o de convertirse él mismo en uno? Tal vez la respuesta esté escrita en el horizonte, en ese punto donde cada amanecer repite la promesa de luz que un día inspiró al faraón que desafió a los cielos y dejó su huella en la arena eterna de Egipto. El sol acaricia las arenas de Amarna con la misma suavidad que hace 3000 años iluminaba los muros recién tallados de Akenatón. Caminando entre los restos de los talleres y palacios, uno puede imaginar la vibrante explosión de creatividad que recorrió cada calle de la ciudad. El arte de esta era no era solo decoración, era un reflejo de la fe, de la política y de la profunda visión de un faraón que buscó transformar la percepción del mundo. Durante siglos, el arte egipcio había seguido patrones estrictos. La representación de los faraones como seres perfectos, inmutables, intocables por la humanidad que los rodeaba. Cada gesto, cada proporción, obedecía a reglas que transmitían estabilidad y poder, pero que a la vez limitaban la expresión de la vida cotidiana. Con Akenatón, todo cambió. La ciudad que fundó fue también un laboratorio estético, donde la humanidad del gobernante se volvía visible. Sus escultores, pintores y artesanos comenzaron a capturar la intimidad, la emoción y la vulnerabilidad de los seres humanos. Los relieves de la época muestran a la familia real en escenas cotidianas, algo que antes estaba prohibido. Akenatón se representa con Nefertiti, mientras acarician a sus hijos, sostienen ofrendas o saludan al sol con reverencia. Estos gestos, simples en apariencia, revolucionaron la forma en que la divinidad y la humanidad podían coexistir. La perfección ya no se medía en simetría absoluta, sino en la capacidad de capturar la vida misma. Uno de los elementos más fascinantes del arte amarniense es su naturalismo. Las proporciones del cuerpo, los rostros con expresiones reales y los gestos que reflejan el movimiento. Todo fue un intento de acercar al espectador a la experiencia de la divinidad. Los artistas dejaron atrás las rigideces de los cánones tradicionales para crear figuras llenas de vida y emoción. Incluso las deformidades o imperfecciones físicas fueron representadas con respeto y precisión, como si Akenatón hubiera querido que la humanidad entera, con sus virtudes y defectos, fuera digna de recibir la luz de Atón. Entre todas las obras que sobreviven, el busto de Nefertiti ocupa un lugar único. Tallado por el maestro escultor Thutmose, representa a la reina con una perfección idealizada y a la vez sorprendentemente humana. Su rostro sereno, sus ojos expresivos y la armonía de sus rasgos transmiten la dualidad de la época,
belleza y verdad, devoción y humanidad, poder y cercanía. Este arte no era solo propaganda, era teología visual. Cada trazo de pincel, cada golpe de cincel, estaba destinado a elevar la conciencia de quienes lo contemplaban, acercándolos a la luz del dios solar. La pintura mural en los palacios y templos refleja la misma filosofía. Los colores eran brillantes, vivos, aplicados sobre superficies preparadas con cuidado. Se representaban escenas de la vida diaria, niños jugando, trabajadores laborando, sacerdotes oficiando rituales. Pero incluso en estas escenas mundanas, el sol de Atón iluminaba todo, recordando a los habitantes de Aketatón que cada instante de existencia estaba conectado con lo divino. El simbolismo estaba presente en todos los niveles. Cada objeto, cada figura, cada composición tenía un propósito sagrado. Los rayos de Atón, dibujados descendiendo con manos que sostenían la vida, sugerían que la energía divina no era distante, sino tangible y accesible. Los artistas crearon un lenguaje visual que hablaba directamente al alma, un lenguaje que combinaba la estética con la devoción, la belleza con el ritual. Los talleres de Amarna eran espacios de intensa actividad y creatividad. Se han encontrado restos de herramientas, pigmentos y esculturas incompletas, que revelan un proceso meticuloso y laborioso. Los artesanos no solo obedecían órdenes, interpretaban la visión del faraón y la tradujeron a materiales concretos. Cada relieve, cada estatua, cada objeto ritual era cuidadosamente planeado para mantener la coherencia con la ideología del culto solar y la arquitectura de la ciudad. Incluso los materiales escogidos reflejaban un simbolismo profundo. Se utilizaron piedras locales y materiales importados para transmitir riqueza, durabilidad y significado espiritual. El alabastro, por ejemplo, se empleaba para objetos que captaban la luz de manera especial, haciendo que el sol pareciera danzar sobre las superficies, otorgando vida a las figuras que representaban. El oro, usado en altares y ornamentos, evocaba la eternidad del sol y la inmortalidad del faraón. Cada decisión estética tenía un trasfondo religioso y político, convirtiendo el arte en un vehículo de poder y devoción. La escultura en relieve y en bulto redondo alcanzó niveles de innovación sorprendentes. La técnica de bajorrelieve permitía representar escenas con profundidad y dinamismo, mientras que las esculturas independientes lograban una tridimensionalidad que interactuaba con la luz natural de los templos abiertos. Cada figura humana estaba diseñada para ser reconocible y cercana, como si el espectador pudiera tocar la divinidad encarnada en los cuerpos de Akenatón y su familia. Aún así, el arte amarniense no era puramente estético. Cada representación contenía códigos simbólicos y mensajes sobre la filosofía de Akenatón. Algunos relieves incluyen jeroglíficos ocultos o posiciones de las figuras que podrían haber correspondido a ciclos solares, observaciones astronómicas o rituales secretos. Los arqueólogos modernos han descubierto que ciertos templos y relieves estaban alineados con el sol en fechas específicas, reforzando la idea de que la ciudad, la arquitectura y el arte funcionaban como un sistema integrado de culto y conocimiento. El arte también reflejaba la transformación social que Akenatón promovía. Al mostrar la vida cotidiana y la humanidad de la familia real, se enviaba un mensaje sobre el papel de los ciudadanos en la nueva religión. Cada individuo, noble o trabajador, podía participar en los rituales y recibir la bendición del sol de manera directa. Esta democratización visual y espiritual era revolucionaria. La divinidad ya no era inalcanzable ni abstracta. Estaba representada en el cuerpo humano y accesible a todos los habitantes de Aketatón. Pero quizás lo más fascinante de todo es cómo estas obras han sobrevivido al tiempo. A pesar de los saqueos, el abandono y el paso de los siglos, los pigmentos, las formas y la precisión de las esculturas siguen hablando. Cada busto, cada relieve, cada fragmento recuperado nos permite acercarnos a la visión de Akenatón, un mundo donde la belleza y la fe convergían, donde la luz del sol no solo iluminaba la ciudad,
sino también la mente y el corazón de quienes la habitaban. Caminar por los restos de los talleres y templos hoy es un viaje en el tiempo. Se siente la intensidad de la creatividad, el rigor de la planificación y la audacia de un faraón que transformó el arte y la religión en un solo acto de devoción. La belleza de Amarna no reside únicamente en sus esculturas o pinturas, sino en la filosofía que las sustentaba. Una convicción de que la humanidad iluminada por la luz de Atón podía trascender las limitaciones de la tradición y alcanzar una nueva era de armonía y comprensión. En definitiva, la era amarniense representa un cambio radical en la historia del arte y la cultura egipcia. Cada obra, cada trazo, cada composición era un puente entre lo mortal y lo divino, entre la historia y la eternidad. El legado de Akenatón y Nefertiti nos recuerda que la verdadera innovación no surge solo del poder o la riqueza, sino de la capacidad de imaginar un mundo distinto y de plasmar esa visión en cada piedra, cada pigmento y cada gesto humano. El sol de Amarna se eleva sobre las ruinas con la misma intensidad que iluminaba el rostro de una mujer cuyo nombre ha perdurado a través de milenios. Nefertiti, la reina del sol. Su belleza, capturada en el célebre busto hallado por arqueólogos, es solo la superficie de un legado mucho más profundo. Nefertiti no fue solo consorte de Akenatón, fue cogobernante, consejera, inspiración artística y símbolo viviente de la nueva era que emergía bajo la luz de Atón. Cada gesto suyo, cada decisión tomada, estuvo impregnada de la visión de una monarquía renovada, donde la devoción, la estética y el poder político convergían de manera inédita. Desde el principio, Nefertiti acompañó a Akenatón en su proyecto más ambicioso: transformar Egipto en un reino dedicado al dios solar. La reina desempeñaba un papel activo en los rituales, participando en las ceremonias públicas y privadas, y a veces incluso liderando procesiones junto al faraón. Sus imágenes muestran a Nefertiti igual de resplandeciente que el propio Atón, con rayos de luz descendiendo sobre ella, reflejando la idea de que la divinidad podía manifestarse tanto en el gobernante como en su compañera más cercana. La reina, en estas representaciones, no es una figura pasiva, es un eje de la ciudad, un punto de equilibrio entre el poder humano y la fuerza divina. Su influencia política también era notable. Documentos y relieves sugieren que Nefertiti participaba en decisiones estratégicas y administrativas, asesorando a su esposo en la planificación de la ciudad, la distribución de recursos y la organización de las ceremonias religiosas. Algunos arqueólogos y egiptólogos incluso han sugerido que, hacia el final del reinado de Akenatón, Nefertiti podría haber ejercido funciones casi equivalentes a las del faraón, adoptando títulos que reflejaban su autoridad directa sobre templos y territorios. Esta posición de poder era extraordinaria en un mundo dominado por reglas patriarcales y refuerza la idea de que Amarna no solo representó un cambio religioso, sino también social. El arte de la época nos permite vislumbrar la importancia de Nefertiti en la estética de la nueva era. Su rostro, estilizado pero expresivo, aparece en innumerables relieves y esculturas, con un perfil que combina delicadeza y fuerza. La reina no solo servía como modelo de belleza idealizada, encarnaba la filosofía del arte amarniense, donde la humanidad podía coexistir con la divinidad. En algunas escenas, Nefertiti se muestra tocando al faraón, bendiciendo a los ciudadanos o interactuando directamente con los sacerdotes y artistas. Cada imagen refuerza su papel como mediadora entre el dios Sol y la tierra, una figura capaz de irradiar poder y guía espiritual simultáneamente. Sin embargo, detrás de la luz de Atón y el esplendor de los relieves, también existen sombras y misterios. Nefertiti desaparece de los registros históricos de manera abrupta hacia los últimos años del reinado de Akenatón. La arqueología moderna no ha podido confirmar con certeza su destino. Algunos expertos sostienen que murió prematuramente. Otros sugieren que pudo haber asumido el trono como faraón bajo un nombre diferente, continuando el culto solar en secreto. Esta ausencia repentina ha generado innumerables teorías, convirtiendo a Nefertiti en un enigma tanto como en un símbolo de poder femenino en la antigüedad. La reina también influyó en la religión de manera directa.
Al participar activamente en los rituales, supervisar ofrendas y bendecir ceremonias, Nefertiti ayudaba a consolidar el culto monoteísta de Atón. Su presencia en templos abiertos, donde la luz del sol penetraba cada rincón, convertía su figura en un canal tangible entre lo divino y lo humano. Los arqueólogos que estudian las alineaciones de templos y palacios han notado que ciertas estructuras parecen diseñadas para resaltar la posición de la reina durante el amanecer y el sol de mediodía, sugiriendo que su rol tenía un significado cósmico además del político y ceremonial. A pesar de su poder y visibilidad, la reina también fue madre y modelo de conducta. Los relieves muestran a Nefertiti con 6 hijas, participando en juegos, abrazando a sus hijos y transmitiendo valores de armonía y devoción. Estas escenas reflejan una filosofía que integraba la vida familiar con la espiritualidad, uniendo lo cotidiano con lo sagrado. La familia real no era solo un símbolo político, era una extensión del culto solar, una representación tangible de la conexión entre Atón y los mortales. La desaparición de Nefertiti y el colapso posterior de Aketatón subrayan la fragilidad de este experimento histórico. Tras su ausencia, la ciudad fue lentamente abandonada, los templos saqueados y los nombres de Akenatón y Nefertiti borrados de monumentos y registros. Sin embargo, el arte y los relieves sobrevivieron como testimonio de su visión. La luz del sol sigue reflejándose en los fragmentos de estuco y en las esculturas, recordándonos la audacia de un reinado que desafió milenios de tradición religiosa y artística. Los estudios modernos también revelan que Nefertiti pudo haber sido coautora de algunas de las obras más emblemáticas de la época. Los detalles en la escultura y pintura que muestran delicadeza y equilibrio extremo podrían reflejar decisiones estéticas tomadas por la reina. Su sensibilidad artística, unida a su poder político, habría influido en la manera en que la ciudad y sus templos se percibían visual y espiritualmente, consolidando el legado amarniense como una síntesis de fe, estética y autoridad. Al recorrer las ruinas hoy, es imposible no sentir la fuerza de su presencia. Cada busto, cada relieve, cada fragmento de piedra que conserva la luz del sol parece llevar consigo la memoria de Nefertiti. La reina del sol no solo acompañó a Akenatón, moldeó la experiencia cotidiana, la espiritualidad y el arte de su tiempo. Su historia nos recuerda que la historia no es solo el relato de los hombres, sino también de las mujeres que, con decisión, creatividad y audacia, lograron alterar el curso de los siglos. El misterio de Nefertiti persiste. Su rostro idealizado se ha convertido en icono universal, pero los secretos de su vida, su desaparición y su posible corregencia permanecen escondidos bajo las arenas de Amarna. Cada hallazgo arqueológico, cada estudio de los relieves y templos nos acerca un poco más a comprender quién fue realmente esta mujer extraordinaria, capaz de irradiar poder, belleza y sabiduría bajo la luz del dios que la ciudad misma adoraba. Nefertiti no solo fue la reina de un faraón visionario, fue coautora de un mundo donde la luz del sol se convirtió en ley, el arte en teología y la historia en un enigma que todavía nos interpela desde las arenas del desierto. La belleza de su legado no se mide únicamente en esculturas y relieves, sino en la fuerza silenciosa de una mujer que desafió siglos de tradición y ayudó a construir un horizonte que aún hoy sigue brillando, incluso en ruinas. La luz del desierto se filtra sobre las ruinas de Aketatón, con un brillo que parece recordarnos tanto la gloria como la fragilidad de la ciudad que una vez brilló bajo el sol de Atón. Cada columna caída y cada muro erosionado por el viento es testigo de un imperio que quiso renacer bajo un solo dios, pero que terminó condenado al olvido. El ocaso de Aketatón no fue abrupto. Fue un proceso de desgaste gradual, marcado por tensiones internas, resistencias externas y decisiones que transformaron la historia de Egipto para siempre. Desde los primeros años de su construcción, la ciudad fue objeto de admiración y recelo. La planificación meticulosa, los templos abiertos y la vida diaria bajo la luz solar eran manifestaciones de una visión única, pero también provocaban conflictos con las tradiciones centenarias de Tebas y Menfis. Los sacerdotes desplazados,
que habían controlado el poder religioso durante generaciones, no podían aceptar la centralización del culto en torno a Akenatón y Nefertiti. La riqueza acumulada en templos tradicionales disminuyó, y con ella, el poder de quienes se sentían amenazados. Esta oposición silenciosa, combinada con la estricta imposición del monoteísmo solar, sentó las bases de un conflicto que perduraría más allá del reinado del faraón. El ambiente político también era inestable. El aislamiento de la ciudad, ubicada en un valle árido lejos de los centros tradicionales, dificultaba la administración de un imperio tan extenso. Los registros indican que se mantenían canales de comunicación con Tebas, pero la logística era compleja y costosa. La población debía adaptarse a nuevas normas y rituales, mientras los nobles tradicionales veían disminuida su influencia. La tensión entre innovación y tradición se manifestaba en murmuraciones, conspiraciones y, según algunos fragmentos de textos antiguos, incluso planes de sabotaje. Durante los últimos años del reinado de Akenatón, la ciudad comenzó a mostrar señales de desgaste. Algunos templos se mantuvieron sin terminar, y ciertos proyectos arquitectónicos quedaron incompletos. La presión social y política se volvió insostenible, y la administración se vio obligada a redistribuir recursos. Las ofrendas al dios solar continuaban, pero en menor escala y con menor regularidad. La atención del faraón estaba cada vez más concentrada en mantener la lealtad de la familia real y de los aliados estratégicos, mientras la ciudad, que había sido su proyecto más ambicioso, comenzaba a perder su vitalidad. Tras la muerte de Akenatón, alrededor del año 1333 a.C., la situación se volvió crítica. Su sucesor, el joven Tutankamón, más tarde conocido como Tutankamón, se encontró con una ciudad que, aunque magnífica, era políticamente insostenible. La restauración del culto tradicional a Amón comenzó de inmediato. Los templos abiertos de Atón fueron desmantelados o abandonados. Los relieves y estatuas de Akenatón y Nefertiti fueron borrados, y gran parte de la población regresó a los centros tradicionales. Aketatón, la ciudad que había sido símbolo de innovación y fe, empezó un proceso irreversible de decadencia y olvido. El abandono de la ciudad no fue solo político. El entorno natural, aunque elegido por su alineación con el sol, presentaba desafíos constantes. La aridez del valle dificultaba la agricultura y la autosuficiencia. Los canales de irrigación requerían mantenimiento continuo, y sin una administración fuerte, la infraestructura comenzó a deteriorarse. Las residencias de los ciudadanos quedaron desiertas. Los talleres se cerraron y los templos se llenaron de arena y escombros. Cada día, la ciudad que había sido el corazón de la nueva religión perdía un poco más de su vida. Pero incluso en el abandono, Aketatón conserva su misterio. Entre las ruinas, los arqueólogos han encontrado pistas de saqueos y destrucción selectiva, lo que sugiere que ciertos objetos y monumentos fueron deliberadamente destruidos o trasladados. Algunos estudiosos interpretan estos actos como un intento de borrar la memoria de Akenatón y de su revolución solar, mientras otros consideran que podría haber habido saqueos motivados por la búsqueda de tesoros y materiales preciosos. El resultado fue que muchas obras maestras del arte amarniense se fragmentaron, desaparecieron o fueron reutilizadas en otros contextos, incrementando el aura de enigma que rodea a la ciudad. Las teorías sobre el ocaso de Aketatón también incluyen factores religiosos y simbólicos. La imposición del monoteísmo solar fue percibida por muchos como un desafío directo a la tradición egipcia. La resistencia de sacerdotes y nobles no solo era política, era un rechazo espiritual a la ruptura de siglos de devoción plural. Cuando Tutankamón restauró los templos tradicionales, se inició un proceso de amnistía visual. Nombres y figuras de Akenatón y Nefertiti fueron borrados. Relieves sobrecargados de pintura fueron regrabados y la memoria de la ciudad se desvaneció lentamente del imaginario colectivo. Aketatón dejó de ser un centro de culto y se convirtió en un espacio fantasmal, donde la historia y la memoria se mezclan con la arena del desierto. El legado arqueológico, sin embargo, persiste.
Las excavaciones modernas han permitido reconstruir parcialmente la ciudad, revelando su trazado original, sus templos abiertos, palacios y barrios residenciales. Cada descubrimiento confirma que Akenatón diseñó un espacio que integraba arquitectura, religión, arte y astronomía, y que su abandono no disminuye la audacia de su visión. Aketatón se convierte así en un monumento a la ambición humana, a la capacidad de concebir un mundo diferente y, al mismo tiempo, a la vulnerabilidad de las ideas frente a las estructuras tradicionales y al paso del tiempo. Caminar hoy por Aketatón es observar un testimonio de grandeza y fragilidad. Las piedras erosionadas, los restos de relieves y las bases de templos desmoronadas cuentan una historia de luz y sombra. Nos hablan de un faraón que quiso elevar a su pueblo hacia la divinidad solar, de una reina que compartió su visión, y de una ciudad que a pesar de su abandono conserva un aura de misterio que fascina a quienes buscan descifrar los secretos de la historia. El ocaso de Aketatón es también un recordatorio de la transitoriedad del poder y de la memoria. Incluso la ciudad más brillante, construida con precisión y devoción, puede sucumbir a las fuerzas de la política, la tradición y la naturaleza. Sin embargo, el resplandor de la visión de Akenatón sigue iluminando las arenas del desierto. Cada hallazgo arqueológico, cada reconstrucción parcial, permite que la ciudad vuelva a vivir, aunque solo sea en nuestra imaginación y en el registro de la historia. Aketatón, la ciudad que desafió siglos de tradición, cayó, pero su luz permanece. Entre ruinas y arena, se percibe el eco de un sueño, un lugar donde la arquitectura, el arte y la espiritualidad se unieron para celebrar al sol y a la humanidad. La caída de la ciudad no apaga su mensaje, lo transforma en un misterio que sigue invitando a exploradores, arqueólogos e historiadores a caminar por sus avenidas, contemplar sus templos abiertos y escuchar la voz de un pasado que, aunque enterrado, sigue brillando con la intensidad del sol de Atón. El silencio del desierto no siempre fue la voz de la contemplación. Tras el abandono de Aketatón, el lugar se convirtió en un escenario de saqueos y borrado sistemático, donde la memoria de la ciudad y de sus creadores fue víctima del tiempo y de la mano humana. Cada piedra removida, cada relieve destruido y cada objeto sustraído no solo marcaba la pérdida material, sino que era un intento de borrar de la historia el sueño de un faraón y de su reina que osaron desafiar a los dioses antiguos. Los saqueos comenzaron casi de inmediato después de la muerte de Akenatón, cuando los sucesores buscaron restaurar el culto tradicional de Tebas y Menfis. Las riquezas acumuladas en los templos abiertos de Atón atrajeron a nobles, sacerdotes y comerciantes ansiosos por recuperar el poder y los recursos que habían perdido. Los materiales preciosos, oro, alabastro, maderas finas y pigmentos, fueron retirados y reutilizados en templos dedicados a Amón. Cada acto de saqueo no solo tenía un fin económico, sino también simbólico. Cada pieza robada representaba un fragmento de la visión de Akenatón que debía ser eliminada. El proceso de borrado fue meticuloso. Los relieves y estatuas de Akenatón y Nefertiti fueron mutilados deliberadamente. Cabezas cortadas, nombres borrados, figuras regrabadas. En algunos templos se reemplazaron imágenes de Atón por Amón, mientras que las inscripciones originales fueron cubiertas o talladas nuevamente. La arqueología moderna ha identificado cientos de estos actos de censura, que no solo reflejan la hostilidad hacia el monoteísmo solar, sino también un deseo consciente de reescribir la historia. Cada fragmento tallado con precisión en la roca fue transformado en un recordatorio de que el poder absoluto de Akenatón debía ser olvidado. Los relatos de la época, aunque fragmentarios, sugieren que la ciudad sufrió además saqueos violentos. Las viviendas fueron desmanteladas, las puertas arrancadas y los talleres abandonados tras ser vaciados de sus herramientas y obras. Algunos investigadores creen que estos ataques pudieron haber sido organizados, mientras que otros los consideran resultado de la desesperación de la población desplazada, que buscaba sobrevivir en un contexto donde la infraestructura y los recursos escaseaban. Sea cual fuese la causa,
Aketatón comenzó a desaparecer de la memoria viva de Egipto. Lo más intrigante es que pese a los saqueos y la destrucción, la ciudad nunca fue completamente arrasada. Los cimientos de templos, palacios y viviendas permanecieron en su lugar, ocultando secretos que siglos después permitirían a los arqueólogos reconstruir parcialmente su historia. La ausencia de documentación completa sobre estos eventos ha alimentado teorías y especulaciones. ¿Fue un borrado consciente por parte de los faraones restauradores o un abandono progresivo acompañado de pillaje oportunista? La evidencia apunta a ambas posibilidades, consolidando a Aketatón como un lugar envuelto en misterio y enigmático silencio. El olvido también fue cultural. Durante generaciones, los registros oficiales de Egipto omitieron o distorsionaron el reinado de Akenatón y la existencia de Aketatón. La ciudad fue borrada de las crónicas históricas y relegada al recuerdo fragmentario de sacerdotes y nobles desplazados. Incluso los historiadores posteriores a menudo confundieron las ruinas con asentamientos menores o con templos secundarios, ignorando su grandeza y significado religioso. Solo con la llegada de la arqueología moderna, en los siglos XIX y XX, los secretos de la ciudad comenzaron a emerger del olvido, revelando la audacia y la singularidad de la visión amarniense. Los saqueos no solo afectaron a los edificios y obras de arte, sino también a la memoria de sus habitantes. La población que permaneció en la ciudad después del abandono fue dispersada. Artesanos, escribas y sacerdotes regresaron a Tebas u otras ciudades. La ciudad quedó vacía, convirtiéndose en un lugar fantasma donde el viento recorría avenidas vacías y templos abiertos. Los relatos de viajeros posteriores la describen como un paisaje desolado, apenas reconocible como el corazón de un experimento religioso y artístico sin precedentes. Entre los hallazgos más significativos de los saqueos se encuentran fragmentos de esculturas, relieves incompletos y objetos reutilizados en templos de Tebas y Menfis. Algunos relieves muestran claramente los cortes donde fueron removidas partes de las figuras, mientras que los nombres de Akenatón y Nefertiti fueron cuidadosamente borrados o reemplazados. Cada fragmento, cada marca, es testimonio de un esfuerzo deliberado por eliminar no solo la evidencia física, sino también la influencia espiritual de la ciudad. Este intento de borrar la memoria refleja la magnitud del impacto que Akenatón había tenido. Su revolución solar no podía ser ignorada, y por ello debía ser reprimida con precisión y rigor. Sin embargo, el olvido no fue total. Fragmentos de textos, restos de arte y la topografía de la ciudad permitieron que la esencia de Aketatón sobreviviera. Los arqueólogos modernos han logrado reconstruir el trazado de la ciudad, sus templos abiertos, avenidas y palacios, revelando cómo cada elemento estaba diseñado para alinear la arquitectura con la luz solar y la espiritualidad. El saqueo y el olvido no pudieron eliminar completamente la huella de un proyecto tan audaz y cuidadosamente planeado. El misterio que rodea a los saqueos también alimenta teorías sobre la desaparición de Nefertiti y la continuidad de ciertos cultos solares en secreto. Algunos estudiosos sostienen que ciertos objetos y templos fueron trasladados a escondidas para protegerlos de la censura, mientras que otros sugieren que la élite superviviente pudo haber continuado prácticas religiosas de manera clandestina. La ausencia de registros claros convierte cada hallazgo arqueológico en una ventana hacia la incertidumbre, una oportunidad para reconstruir fragmentos de una historia que fue deliberadamente escondida. Caminar hoy por las ruinas de Aketatón es contemplar la interacción entre destrucción y memoria. La ciudad fue saqueada, desmantelada y olvidada, pero los vestigios que quedan nos permiten entender la magnitud de lo que existió. Cada columna caída, cada fragmento de relieve, es un testimonio de la audacia de un faraón y su reina de una ciudad que buscó elevar la humanidad bajo la luz de un solo Dios y cuya existencia fue negada por siglos. Los saqueos y el olvido no lograron extinguir la luz de Atón ni la memoria de quienes caminaron por la ciudad. Aunque Aketatón fue relegada al silencio, la historia arqueológica permitió que su resplandor emergiera nuevamente, revelando la complejidad de un experimento religioso, artístico y político sin precedentes.
La ciudad, aunque mutilada y fragmentada, sigue siendo un símbolo de la audacia humana, de la tensión entre innovación y tradición, y de la lucha entre la memoria y el olvido. Aketatón nos enseña que incluso los intentos más meticulosos de borrar la historia no pueden eliminar completamente el legado de aquellos que desafían las convenciones. La ciudad saqueada y olvidada sigue hablando a quienes se atreven a escuchar, recordándonos que la luz del sol y la visión de Akenatón y Nefertiti no podían ser completamente extinguidas, sino que persisten entre ruinas y arena, como un eco eterno de una era que desafió a los dioses y a la memoria misma. La luz del sol se extiende sobre las arenas de Aketatón, como un velo dorado que revela, pero también oculta. La religión que Akenatón instauró en la ciudad no era simplemente un culto, era una revolución espiritual que buscaba transformar la relación entre los mortales y lo divino. Atón, el disco solar, no era un dios lejano ni inaccesible, sino una presencia que tocaba cada vida, guiaba cada acción y ordenaba el tiempo y el espacio. La ciudad misma se convirtió en un templo viviente, donde la luz penetraba en cada rincón y cada gesto tenía un significado sagrado. El monoteísmo de Akenatón rompía con siglos de tradición politeísta. Los antiguos dioses de Egipto, Amón, Ra, Osiris y muchos otros, fueron desplazados, y con ellos, los sacerdotes que habían ejercido un poder inmenso durante generaciones. Atón no tenía templos oscuros ni cámaras secretas. Su presencia era visible en los templos abiertos de Aketatón, donde la luz del sol bañaba altares y ofrendas. Esta transparencia era una declaración radical. La divinidad podía ser experimentada directamente, sin intermediarios, sin secretos. Los rituales eran espectáculos de luz y movimiento. Cada mañana, al amanecer, los sacerdotes y la familia real se reunían en los templos para recibir los primeros rayos de Atón. El faraón y la reina realizaban ofrendas, recitaban himnos y levantaban las manos hacia el cielo, donde el sol descendía sobre ellos como un brazo visible que entregaba vida y bendición. Los relieves encontrados en los templos muestran este acto con un detalle impresionante. Los rayos del disco solar terminan en manos que sostienen la vida, representando el flujo divino hacia la humanidad. El simbolismo estaba presente en cada elemento. Las figuras humanas eran alargadas, expresivas, capturando la esencia de la vida bajo la mirada de Atón. Cada gesto, cada postura, cada objeto tenía un propósito ritual. Los investigadores modernos han detectado patrones que sugieren la existencia de un código oculto, una especie de lenguaje visual que transmitía enseñanzas esotéricas sobre la relación entre el sol, la tierra y los seres humanos. Algunos creen que estas representaciones funcionaban como mapas astronómicos, señalando solsticios, equinoccios y ciclos agrícolas. Los templos abiertos, sin techos ni cámaras cerradas, eran un reflejo de esta filosofía. La luz solar debía penetrar en todos los espacios, iluminando altares y figuras, simbolizando la conexión directa entre lo divino y lo humano. Las pinturas murales, con colores vivos, representaban escenas de adoración, vida cotidiana y armonía familiar, recordando a los habitantes que cada acción, incluso la más simple, podía ser un acto sagrado si estaba alineada con Atón. El culto también tenía un componente político. Al concentrar la adoración en torno a Atón y a la familia real, Akenatón aseguraba su control sobre la religión y el poder. Los antiguos sacerdotes de Amón veían su autoridad reducida, y la ciudad misma se convirtió en un instrumento para consolidar la centralidad del faraón. Sin embargo, esta concentración de poder también generó tensiones y resistencias, que más tarde contribuirían al abandono de la ciudad. Entre los secretos más intrigantes de la religión solar, se encuentran los rituales que combinaban música, danza y observación astronómica. Los himnos escritos en estelas y fragmentos de papiro muestran que la oración no era solo verbal, sino también corporal y cósmica. Algunos investigadores sugieren que ciertos templos estaban alineados con eventos astronómicos específicos, de manera que los rayos del sol iluminaban ciertos altares o figuras en fechas clave,
creando un espectáculo que unía lo visible con lo simbólico. La familia real desempeñaba un papel central en estos rituales. Akenatón y Nefertiti eran intermediarios vivos entre Atón y la humanidad. Su presencia en templos y palacios retratada en relieves y esculturas indicaba que la divinidad podía manifestarse a través de ellos, reforzando la idea de que la luz solar no era solo un fenómeno natural, sino un canal activo de energía y bendición. Cada gesto, cada ofrenda y cada movimiento de la familia real estaba cargado de significado, transmitiendo enseñanzas espirituales que trascendían la comprensión inmediata. La religión solar también promovía una ética basada en la armonía y la justicia. Los textos encontrados sugieren que vivir bajo la luz de Atón implicaba actuar con rectitud, cuidar de la comunidad y mantener el equilibrio entre el hombre, la naturaleza y el cosmos. Este enfoque no se limitaba a la familia real. Los ciudadanos de Aketatón eran llamados a participar activamente en rituales y a reconocer la presencia divina en la vida cotidiana. Entre los símbolos más enigmáticos se encuentran los rayos de Atón que terminan en manos. Este motivo recurrente ha sido interpretado de múltiples formas. Algunos lo ven como una metáfora de la providencia divina, otros como un mensaje oculto sobre la conexión entre el sol y la energía vital de la humanidad. Algunos arqueólogos incluso sugieren que podría tratarse de un conocimiento esotérico, reservado a iniciados, relacionado con ciclos astronómicos o secretos de la creación. Cada imagen es un fragmento de un lenguaje simbólico que aún hoy desafía nuestra comprensión. Los textos de la época, aunque fragmentarios, también reflejan un intento de codificar la teología de Atón en forma accesible. Himnos, oraciones y estelas enseñan que la luz del sol es fuente de vida, guía de sabiduría y símbolo de renovación. La naturaleza abierta de los templos y la representación constante de la familia real en actividades cotidianas refuerzan la idea de que la espiritualidad no estaba confinada a rituales ocultos, sino que era omnipresente, visible y participativa. La desaparición de Aketatón y el regreso del culto a Amón no lograron borrar estos secretos por completo. Fragmentos de templos, relieves y papiros sobrevivieron, permitiendo que la arqueología moderna reconstruyera parcialmente los ritos y la filosofía del culto solar. A pesar del saqueo y del olvido, la estructura simbólica de la religión de Atón sigue siendo evidente. Una fe que buscaba unir lo divino y lo humano a través de la luz, el arte y la arquitectura. El misterio persiste. Algunas cámaras subterráneas y templos menores aún contienen inscripciones que parecen formar parte de un conocimiento oculto, tal vez destinado solo a sacerdotes de alto rango o a la familia real. La interpretación de estos textos sigue siendo objeto de debate, alimentando teorías sobre rituales secretos, conocimientos astronómicos avanzados y símbolos esotéricos que podrían haber explicado el orden cósmico y espiritual que Akenatón intentó instaurar. Caminar por los templos de Aketatón es sentir la presencia de esta religión. La luz del sol, que sigue iluminando las piedras y fragmentos de estuco, permite comprender por qué Akenatón eligió una ciudad abierta, sin techos ni sombras profundas. La luz misma se convierte en el ritual, en la oración, en el vínculo entre lo mortal y lo divino. Cada amanecer es un eco de los himnos cantados hace 3000 años. Un recordatorio de que la fe solar no era solo dogma, sino experiencia tangible y vivida. Los secretos de la religión solar nos muestran que la espiritualidad amarniense era radical y compleja. Buscaba romper barreras, unir lo visible y lo invisible, integrar la ética y la estética, y transformar la percepción de lo divino. Aketatón no era solo una ciudad, era un escenario sagrado, un laboratorio de fe donde el sol dictaba la ley, el arte enseñaba y la familia real encarnaba la divinidad. Aunque los siglos intentaron enterrar esta historia, la luz de Atón sigue reflejándose en los restos de la ciudad. Cada relieve, cada columna y cada fragmento pintado es un mensaje que desafía el olvido. La religión solar fue más que un culto, fue una filosofía de vida, un experimento espiritual
y un acto de audacia que transformó la manera de concebir la divinidad, el poder y la humanidad. Las calles de Aketatón, que una vez resonaron con pasos y conversaciones, quedaron silenciosas bajo el sol implacable. Los talleres, los mercados, los palacios y templos abiertos se vaciaron con una rapidez que aún intriga a los historiadores. La ciudad, construida con ambición, orden y devoción, se convirtió en un testimonio desierto de vidas que una vez florecieron entre las arenas. ¿Qué ocurrió con sus habitantes? ¿Cómo desapareció toda una población que había vivido en armonía con la visión de Akenatón y la luz de Atón? Los registros arqueológicos nos permiten reconstruir parcialmente la vida de los ciudadanos de Aketatón. La ciudad estaba organizada de manera meticulosa, con barrios residenciales, talleres de artesanía, almacenes y espacios dedicados a la vida religiosa y administrativa. La planificación reflejaba tanto la ideología de Akenatón como su deseo de crear un entorno donde la espiritualidad, la comunidad y la funcionalidad convergieran. Cada calle y casa estaba diseñada para optimizar la luz solar, el aire y la eficiencia de los recursos. La vida diaria estaba marcada por la religión y el trabajo, pero también por el arte, la educación y la participación cívica. Los arqueólogos han encontrado restos de hogares, utensilios domésticos y herramientas de trabajo que evidencian una sociedad activa y estructurada. Los talleres de alfarería, joyería y escultura sugieren una población dedicada a la producción de bienes religiosos y de lujo, mientras que los templos y palacios muestran que la ciudad estaba estrechamente ligada a la familia real y al culto solar. La organización social parecía estar alineada con la ética de Atón. Cooperación, participación y respeto por la divinidad que se manifestaba en cada aspecto de la vida. Sin embargo, la desaparición de la población comenzó con la muerte de Akenatón y la posterior restauración del culto tradicional a Amón. La presión política y religiosa obligó a muchos a abandonar sus hogares. Los funcionarios, artesanos y sacerdotes que habían dedicado su vida al nuevo culto se dispersaron hacia Tebas, Menfis y otros centros urbanos, buscando seguridad y estabilidad. La migración no fue uniforme. Algunos huyeron con sus familias, otros fueron forzados a abandonar sus pertenencias y muchos quedaron atrapados en la transición entre la ciudad vacía y la reorganización política del imperio. Entre los misterios que rodean a los habitantes de Aketatón se encuentra la desaparición casi completa de registros personales. Aunque se han hallado papiros fragmentarios, listas de trabajadores y cartas, apenas se conserva información sobre la identidad de la mayoría de los ciudadanos. Esto sugiere un borrado intencionado o la pérdida irremediable de documentos durante saqueos y abandono. Algunos arqueólogos sugieren que ciertos grupos pudieron haberse trasladado en secreto, llevando consigo conocimientos, prácticas religiosas y artefactos que hoy podrían estar dispersos en otros asentamientos de Egipto. El destino de las familias reales y de la élite es igualmente enigmático. Nefertiti desaparece de los registros históricos en los últimos años del reinado de Akenatón, y su paradero sigue siendo un misterio que ha alimentado teorías de conspiración y especulación arqueológica. Los hijos del faraón también parecen dispersos, con algunos reinando brevemente bajo nombres distintos y otros desapareciendo por completo. La ausencia de información precisa refuerza la idea de que la ciudad fue objeto de un intento consciente de borrar tanto la memoria de la monarquía como la de sus ciudadanos más cercanos. Las migraciones forzadas y la dispersión de la población generaron cambios culturales significativos. Los antiguos habitantes de Aketatón llevaron consigo conocimientos, habilidades y creencias que influenciaron otros centros urbanos. La transmisión de la tradición artística amarniense a otros lugares, aunque fragmentaria, evidencia que la desaparición física de la ciudad no eliminó completamente su influencia. Fragmentos de estatuas, relieves y objetos de la ciudad aparecen reutilizados en templos y palacios en Tebas y Menfis, conservando un rastro tangible de los habitantes que una vez caminaron por sus calles. Los arqueólogos también han identificado señales de enfermedades, agotamiento y estrés en restos humanos encontrados en yacimientos cercanos,
lo que sugiere que la transición forzada pudo haber sido traumática. La combinación de presión política, falta de recursos, migración y saqueos contribuyó a la desintegración social de la ciudad, convirtiendo lo que fue un centro de innovación y devoción en un espacio fantasmal casi inmediato. El misterio se intensifica con la hipótesis de que algunos habitantes pudieron haberse refugiado en asentamientos aislados o en templos ocultos, manteniendo prácticas de culto solar en secreto. Los restos de altares menores, estelas fragmentarias y objetos rituales dispersos sugieren que la fe de Atón no desapareció de inmediato, sino que sobrevivió de manera clandestina, transmitida de generación en pequeños grupos aislados. La evidencia arqueológica indica que, aunque la ciudad fue abandonada, la religión solar dejó huellas invisibles que solo la investigación moderna ha comenzado a revelar. La desaparición de los habitantes también plantea preguntas sobre la memoria colectiva. Sin ciudadanos para contar la historia, Aketatón se transformó en un símbolo de ambición, fracaso y misterio. El viento que recorre las ruinas parece llevar consigo ecos de vidas perdidas, niños jugando en patios ahora vacíos, artesanos trabajando en talleres destruidos, sacerdotes cantando himnos que ya nadie escuchaba. La ciudad vacía se convirtió en un monumento silencioso a la fragilidad humana frente a la política, la tradición y el tiempo. Incluso hoy, mientras los arqueólogos excavan y reconstruyen fragmentos de hogares, templos y talleres, el destino exacto de la mayoría de los habitantes sigue siendo desconocido. Cada hallazgo arqueológico plantea nuevas preguntas. ¿Cuántos regresaron a Tebas? ¿Cuántos mantuvieron la fe solar en secreto? ¿Cuántos desaparecieron sin dejar rastro? La respuesta parece residir en la combinación de migración, dispersión cultural y borrado deliberado de la historia. El vacío de Aketatón refleja la paradoja de la ciudad. Fue un espacio de luz y vida, pero su abandono convirtió esa luz en un testimonio silencioso de desaparición. Cada casa vacía, cada templo desierto y cada fragmento arqueológico es un recordatorio de que incluso las ciudades más grandiosas dependen de la vida de quienes las habitan. La ciudad no cayó solo por la política o la religión. Cayó porque sus habitantes fueron obligados a desaparecer, llevando consigo la memoria y los secretos que habían hecho de Aketatón un lugar único. El misterio persiste en cada rincón de las ruinas. Los arqueólogos continúan buscando pistas, analizando restos humanos, objetos y documentación fragmentaria, intentando reconstruir la vida y el destino de aquellos que caminaron por las calles soleadas de la ciudad. Aketatón sigue siendo un enigma, no solo por su arquitectura y arte, sino por las vidas humanas que una vez la llenaron de luz, sonido y devoción, y que se desvanecieron en el silencio de la historia. Caminar hoy por la ciudad es sentir la ausencia de quienes la habitaron, es escuchar un eco lejano de pasos y conversaciones que ya no existen, y contemplar un paisaje donde la ambición, la fe y la humanidad convergieron para crear un lugar que desafió las convenciones y al mismo tiempo sucumbió a ellas. La desaparición de sus habitantes es un misterio que sigue invitando a la investigación, la reflexión y la imaginación, recordándonos que la historia de Aketatón no se limita a sus piedras, sino que está inscrita en las vidas que una vez la hicieron vibrar. Suscríbete para más contenido.